Hoy en Lengua Larga. Larga, la. Ábrele al profesor Benjamín, trae la comida. 30 años después de una historia que les voy a contar, el encargado de preparar el famoso platillo en su variante de res era mi maestro de tercer año de primaria, también conocido como el 70. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. ¿Y qué mejor? Aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Los saludo, otra Lengua Larga de este lado, más que aceptado, y espero que ustedes también, conforme van pasando los episodios, este es el número 39, se acepten más como Lengua Larga. Todos somos Lengua Largas, a todos nos gusta comer diferentes cosas. O sea, algunos a lo mejor comen mucho taco, mucha pizza, mucha carne, mucha verdura, pero a todos nos encanta comer algo en específico, y cuando contamos historias de cocina a través de la comida, pues nos encanta también echarle más salsa a los tacos. Voy a saludar a Patricia Ramonet Leal de Jalisco, que dice: me remite a mi niñez allá en mi querido Hermosillo, en la primaria Rosario Paliza de Carpio, porque está refiriéndose al episodio de la cajita de colores. Solo había colores que se llamaban la jungla. En la cajita era verde y traía como una jungla con plantas y los animales en el hocico tenían una abertura y por ahí se veían los colores como si fueran los dientes de los animales. Creo que me tocó ver esas cajitas de colores. No sé si me tocó usarlos. Yo era de los que usaba de la marca Blancanieves, pues, ¿no? Pero sí recuerdo haber visto alguna de esas cajitas que tenía perforada la dentadura de los animales y ahí se veían los colores. Bueno, saludos a Jalisco, a Patricia Ramonet. Saludos a Marisela Holguín de Hermosillo. Dice: estoy terminando de hacer tortillas integrales y en la imagen se ve un comal. Quienes ven el episodio por YouTube podrán ver la imagen, quienes no se las describo. Es un comal con leña ardiendo y se ven varias tortillas que se están cocinando, y mientras está haciendo esa maravillosa labor artesanal, dice que está escuchando el quinceañero del Acuello del Güero. Me encanta escuchar esas historias. Saludos con cariño, Marisela Holguín, un abrazo también para ti, y ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, La calle principal terminaba en un estrecho callejón, así como si las aceras de la derecha y de la izquierda se fueran uniendo en una punta, casi una punta, al final de la calle. Y esa calle estaba coronada en el extremo por un barranco, y ese barranco en la parte de abajo tenía un río. Es una escena maravillosa. El patio de las casas del final tenían como escenario el río Moctezuma. Que el río Moctezuma se convierte en la presa El Novillo, y estoy hablando de San Pedro la Cueva, capital del mundo, ubicada en Sonora, a 2 horas de Hermosillo, en México, por si nos ven o nos escuchan en otra parte del mundo, de Latinoamérica. Y por ahí corría un río, y sigue corriendo, y ahorita está corriendo maravillosamente, que riega milpas de sembradíos de cacahuate, de cilantro, de maíz, y precisamente en una de esas milpas andaba Chico. ¿Sí? Chico era un señor que sembraba maíz y andaba recogiendo mazorcas, los famosos moloncos. ¿Qué son los moloncos? Cuando el maíz ya rindió fruto, la planta, el maíz rindió fruto, que es el maíz, la mazorca. Hay mazorcas que no están en buen estado, ¿sí? Esas mazorcas que no están en buen estado, que están defectuosas, les faltan dientes de maíz, de elote, pues, ¿no? Se llaman moloncos. Y los moloncos eran utilizados para alimentar a los cerdos. Chico era el esposo de Eleuteria, y tenían una casita en esa calle que terminaba en un estrecho callejón en punta junto al barranco del río Moctezuma. Tenían un trochil, y en el trochil tenían un cerdito maravilloso. Ese cerdito maravilloso era alimentado con los moloncos. Pues, ¿no? Y los moloncos, esa es una escena también muy típica de esta parte de Sonora, los ponían
hacían como un cerco de palos, ¿sí? Y ponían los palos en forma de círculo. Y en esos palos en forma de círculos iban apilando los moloncos para hacer pues un contenedor gigante, como si fuera un corral alto, así, pero en forma de círculo. Y ahí iban apilando los moloncos para alimentar a los cerdos, en este caso al cerdito, que ya tenía un destino prediseñado y tenía un destino que yo nunca imaginé me iba a topar con él, pero en otro momento de la vida. Estoy hablando que esto sucedió alrededor de 60, 70 años atrás. O sea, mucho antes de que yo naciera y que nacieran muchos de los que quizás están escuchando el podcast. Entonces, ya que el cerdito estaba alimentado con los moloncos, los elotes estos que estaban defectuosos, también le echaban una poquita de agua puerca ahí. ¿Qué es el agua puerca? Y creo que lo he mencionado en otros episodios del podcast. En los diferentes casas que hay alrededor de la casa de Eleuteria y de Chico, la gente juntaba los desperdicios de comida o los restos de comida, que queda un poquito de frijol con media tortilla en el plato, quedó el resto de caldo de queso ahí en el fondo del plato, que quedó el puré se me fue el nombre del... Ay, ¿cómo se llama? No puede ser. Del bistec ranchero. Y todo eso lo iban vaciando en una cubeta. Y ese es el agua puerca. Y el agua puerca también se le daba al cerdito junto con el maíz y los moloncos. Entonces el cerdito estaba rozagante, hermoso, bien cuidado, porque tenía un destino y de ese destino se ocupaba Eleuteria. Chico de la comida, Eleuteria del destino. Vamos a brincarnos la parte fea de ese destino final del cerdito y de repente dentro de una olla de barro que estaba hecha por una vecina de ellos, la Eloisa, ¿sí? Que hacía trabajo de barro, monos, hacía los nacimientos de barro. Luego les voy a platicar la parte de los nacimientos de tierra colorada ahí, que es como un tipo de barro. En esa olla, después de un proceso que no vamos a mencionar, había sangre, ¿sí? Eleuteria había hecho el sacrificio del cerdito, bien alimentado, con los moloncos y el agua puerca, y había vaciado la sangre en este recipiente. Y este recipiente ya estaba encima de unos tinamastes. ¿Qué son los tinamastes? Los tinamastes son 3 piedras colocadas en forma de triángulo, no es brujería, y encima de esas 3 piedras se colocaban los casos, tinas, ollas, etcétera, donde se fuera a someter algo a hervor. Entonces, sobre esos tinamastes con leña ya estaba la olla de tierra colorada, hecha por la Eloisa, una vecina de ellas. Eloisa es así con el acento en la O, Eloisa. Y estaba hirviendo la sangre. ¿Para qué se hierve la sangre? Y seguramente a ustedes les va a suceder en este preciso momento lo que me sucedió a mí años más adelante. La sangre se convierte en morcilla o moronga. Si ustedes han comido morcilla, tacos de morcilla, empanadas de morcilla, quesadillas de morcilla o de moronga, lo que están comiendo es la sangre coagulada de cerdo, de res, que se somete a un hervor. Y si ustedes se rompen, se cortan el dedo y luego le ponen encima un elemento de calor, ya sea el clima que hace calor, o le ponen una secadora directo, la sangre se va a coagular y se hace como una costrita. En una gran cantidad de sangre, durante el hervor, la sangre se coagula y se genera la morcilla. La morcilla viene siendo como un pudín. Lo quisiera comparar con algo que ya exista en la gastronomía, como un pudín, una natilla, como una natilla de sangre de animal. Entonces, imagínense la cantidad de grasas, sabores que contiene de tierra, porque tiene un sabor hierro, a fierro, sangre a final de cuentas. Y se aprovechaba hasta ese elemento del cerdo, porque pues había que sacarle jugo a todo el trabajo previo que había de alimentación comunitaria, porque los vecinos se encargaban de traer comida y esa misma morcilla era después como el pago a quienes habían encargado de juntar el agua puerca para llevárselos a la Eleuteria y a Chico para que se lo dieran al cerdito. Y aparte Chico tenía que juntar las mazorcas, separar las que sí servían para hacer tortillas u otros preparados y las que no servían, echarlas a una troje, que es ese corral que le digo alto en forma circular, para alimentar al cerdito. Entonces era un trabajo comunitario que se tenía que pagar con morcilla y se sacaba provecho de todo.
hasta de la sangre del cerdo. ¿Qué sucedía después? Se ponía ahí la sangre, pero también se agregaba el hígado, el corazón, los riñones, la manteca, y todo esto empezaba a hervir. Y ya después se sazonaba con ajo, pimienta, hierbabuena, etcétera, y se servía con unas tortillas grandes de harina. 30 años después, en mi casa, tocaron la puerta. Y me dice mi mamá, ábrele, viene el profesor Benjamín y trae la comida. Yo en aquel momento desconocía la historia que les acabo de platicar ahorita. Y cuando llegó el profesor Benjamín, obviamente era de mucho respeto, era mi maestro de 3 años de primaria. Entonces, profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Dale esta jarrilla a tu mamá. Era una jarrilla azul, más o menos como de 1,5 litros de capacidad, y pesaba bastante. Se la llevé a mi mamá. Saludos a profesor Benjamín, ojalá que esté escuchando el podcast. Y si lo está escuchando, le envío mi saludo, mi admiración. Hago un paréntesis aquí. Cuando he tenido la oportunidad de viajar por algunas partes del mundo y voy a lugares históricos, fue tan buen maestro que cuando estoy frente a un monumento, pirámide, ruina, etcétera, inmediatamente hago clic con sus clases y me remonto a aquellas historias que él nos contaba en 3er año de primaria y luego en la secundaria cuando fue maestro de Historia Universal. Entonces, mi respeto, mi admiración para el profesor Benjamín. Cierro el paréntesis. Entonces, mi mamá tomó la jarrilla, se la llevó a la cocina y empezó a picar mucho chile verde, mucha cebolla. Ahí estaba mi nana Teresa. Mi nana Teresa era la suegra de mi mamá, la mamá de mi papá. Y empezó también a ayudar. Mi nana Teresa hizo tortillas de maíz recién hechas. O sea, hizo tortillas de maíz para comer tortillas recién hechas. Y mi mamá hizo el guiso. Entonces, yo me acuerdo que nos sentamos todos a la mesa, nos pusieron nuestro plato, que tenía morcilla y tenía frijoles y un pedazo de queso al centro de la mesa, y la mesa con un hule transparente para que no se embarrara la madera de comida. Siempre las mesas tenían ese hule transparente y al centro el queso con las tortillas grandes de maíz. Yo me acuerdo que me comí el primer bocado, yo lo vi y dije, esto es como carne molida. Esto es como carne molida jugosa, como que le echaron caldito, porque sabía así como entre gelatinosa, molida, brillosa, con gran cantidad de grasa. Tomé un bocado, lo metí a la boca y dije, híjole, eso sabe a gloria. O sea, ¿qué carne es esa? Nana, ¿de qué hace la morcilla? Le dije a mi nana Teresa, que estaba sentada en la mesa y ella estaba disfrutando cada bocado, remontándose a la historia que les platiqué al inicio, ¿sí? Porque Chico y Eleuteria eran sus papás, ¿sí? Los papás de mi nana Teresa, o sea, eran mis bisabuelos. Y de manera más natural me contestó, sin reparo, sin hacer ningún gesto, es de sangre, mijito, de sangre de vaca. Yo recuerdo que en aquel momento pasaron por mi cabeza muchas imágenes. Dije, o sea, se me va a juntar la sangre en el gaznate, se me va a coagular como cuando se coagula la sangre y me voy a ahogar, me voy a morir aquí. O sea, empecé a pensar, yo tenía en aquel tiempo 3er año de primaria, 8, 9 años más o menos. Y no pude seguir disfrutando la comida. A pesar de que a mí me había sabido deliciosa, no pude seguir disfrutando la comida. A revolver los frijolitos. Lengua larga. La situación anterior comprueba una vez más el famoso refrán popular que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y yo le agregaría, y estómago que sí disfruta. Ojos que no ven, estómago que sí disfruta. Hay tantos platillos que pudiéramos disfrutar si no tuviéramos tantos prejuicios hacia los alimentos, ¿sí? Obviamente, el quitarnos los prejuicios de los alimentos lleva consigo educación, ¿sí? Y lleva también un poquito como de tacto al momento de decir las cosas. O sea, obviamente, si ahora si yo estoy con varios comensales y estoy sirviéndoles por primera vez un taco de chapulines, no les voy a decir, son grillos, chapulines, así, crujientes con patitas. Uno también tiene que tener tacto al momento de educar. Mi nana Teresa lo veía de una manera tan natural que ellos lo comían siempre, que no lo hizo con el afán de hacerme sentir mal, sino hizo con el afán de decirlo, porque a lo mejor ella pensó que yo ya sabía, pues, ¿no?
Ella nunca supo que, bueno, quizás sí mi mamá le dijo, que ese era mi primer contacto con la morcilla. Era mi primer contacto con la moronga y con esa textura y con ese sabor que a mí me había parecido en ese momento muy interesante, ¿sí? Yo diría que de ahora en adelante, cuando ustedes van a probar algo, ¿sí? Pruébenlo, huélanlo, denle la oportunidad antes de meterse al trasfondo de las cosas, ¿sí? Es como cuando le quieren buscar el celular o espiar el celular al novio o a la novia o a la pareja, ¿no? El que busca encuentra, pues. O sea, en la comida, si se van a poner a expurgar el origen de muchas cosas antes de darle una oportunidad, quizás sea más difícil que se metan al disfrute de las cosas. Me refiero solamente a la comida que a lo mejor es extraña, ¿sí? Porque yo siempre he dicho que debiéramos de conocer todos el origen de dónde viene el frijol, el maíz. Y yo siempre cuento que una vez una persona me dijo, no, es que los frijoles se dan así, los cortan como las uvas. No, los frijoles vienen en una vaina, en un ejote. Entonces yo creo que es importante conocer ese origen. Pero cuando tenemos un platillo que no conocemos, al que nos vamos a enfrentar por primera vez, hay que olerlo, probarlo y ya después de que lo disfrutemos, si es que lo disfrutamos o no, ver qué contiene, ¿sí? Porque aquí tendríamos que aplicar el dicho, ojos que no ven, y si los ojos ven, quizá nos quitemos la oportunidad de un gran disfrute, ¿sí? De un gran disfrute que se puede opacar por meternos en lo que no nos importa hasta ese momento. O sea, que nos importa después de que hayamos disfrutado. Hay una serie, si ustedes piensan que la moronga o la morcilla es un plato extraño, que quizá lo es para otros países del mundo, les voy a platicar algunos que realmente son muy extraños. Chequen este. Hay un plato escocés que se llama haggis, ¿sí? Que es un corazón de oveja que también tiene hígado y pulmones que están picados con cebolla y tienen sal y están cocidos dentro del estómago del animal, ¿sí? ¿Sí? Si hay algún vegano por aquí, yo creo que es el momento en que tiene que cambiarle a un playlist otro de Spotify o de la plataforma en la que usted esté escuchando. Haggis. Y si piensan que hay otro que no puede haber algo más extraño, sí. Hay un alimento que se llama kash en Medio Oriente, Europa del Este, Turquía, que es un estofado hecho con patas y cabeza de vaca, ¿sí? Que anteriormente se comía únicamente en invierno y tiene mucha lógica porque en invierno la grasa nos hace pues estar más calientitos, pues, ¿no? Entre más huesos tengamos y menos grasa, más vamos a sufrir del frío. Eso científicamente está comprobado. Y dicen que es una cosa deliciosa. Esa no es tan extraña para los sonorenses que comemos tacos de cabeza, yo creo. Y patas en el menudo, ¿no? Luego, en Japón hay los ojos de atún. Vayan haciendo un checklist, o vayan palomeando qué comerían y qué no probarían. Yo por lo pronto, sin pensarla, probaría el kash, ¿sí? El kash de Medio Oriente, porque se parece a algo que ya probamos. Y digo, no dejaría de probar ninguno de estos, ¿eh? Los probaría con el solo hecho de tener una nueva experiencia. Es como abrir un nuevo libro. Probar un nuevo alimento es como abrir un nuevo libro y meterte en toda la historia y el aprendizaje que pueda tener ese nuevo libro. En Japón, galletas de avispa. En lugar de tener chispas de chocolate, esas galletas tienen avispas. Ese es un plato que aún sabiendo que tiene, yo sí lo probaría. No me costaría... Si ya he comido tarántulas, grillos, alacranes, escorpiones, no tendría problemas con comer una galleta de avispa, ¿no? Hay un platillo australiano, platillo número 1, 2, 3, 4, 5, que se llama Witchy Group. Disculpen ustedes, australianos, la pronunciación. No creo que algún australiano esté escuchando el podcast, apenas que escuche, que entienda español. Que es una larva, ¿sí? Que es una larva que utilizaban los indígenas australianos, que se comían crudas o también cocinadas, y dicen que cocinados saben así como almendra tostada. Entonces no tendría por qué sabernos tan extraño. En Japón hay otro plato que se llama chirako. Si ustedes son muy aventureros y aparte tienen dinero porque la porción cuesta entre 300 y 500 euros, que serían 500 euros serían 25 por 5, serían como 7,500 pesos, más o menos.
$7,500. Y es semen de una especie de pez globo conocido como fugu. Y tiene una textura gelatinosa, una tonalidad blanca, con el que se prepara un platillo. Entonces, si ustedes tienen €7,500 y la posibilidad de estar en un restaurante donde les sirvan el semen de fugu, de un pez globo, pues páguenlo. Sanaji. Lo estoy tratando de pronunciar como mi japonés me lo logra permitir. Es un platillo que podría ser letal si no está preparado de la mejor manera. Es una especie de pulpo coreano que se come vivo. Entonces, ahí sí no. Yo creo que sí me resistiría bastante. Creo que de los platos que estoy mencionando sería al que me resistiría más. Y hay otro que es filipino, se llama balut, que es es como de película de terror. Es un embrión de pato que se hierve y se acompaña con cerveza y es como un plato típico callejero, embrión de pato hervido. Te lo tomas con una cheve, así como si fueras a unos tacos, te echas la cheve, el taco y listo. Échale queso. Lengua larga. Si ustedes en su ciudad de origen tienen a la disposición, no les voy a pedir que hagan morcilla y que pongan la olla en los tinamastes y pongan a hervir la sangre con el hígado, el corazón y demás, y la manteca, no. En los mercados, aquí en Hermosillo, en el mercado número 2, hay un lugar donde venden morcilla, la venden por kilo por litro. Entonces ustedes pueden ir a comprar medio kilo de morcilla, les van a dar ya la sangre cocinada, ya lista, que así ya es comestible. Ya tiene, de hecho ya hay gente que le pone sal, ya está saladita. Pero para prepararla, y se me está haciendo agua a la boca porque en serio que si yo viera un plato ahorita, así le aventaba la tortilla y con la mano jalaba así como árabe y disfrutaba ese sabor tan sabroso que a lo mejor ahorita mi hiperlipidemia no me lo permite porque me elevaría el colesterol hasta los cielos. Pero es deliciosa. Van a picar bastante chile verde. Es decir, para 1 litro de morcilla, yo diría unos 5 o 6 chile verdes. Tatemados, pelados, desvenados, los van a picar. Van a machacar ajo, unos 4 o 5 dientes de ajo bien machacados. Van a picar una cebolla, unos 2 jitomates y van a guisar todo, ¿sí? Guisan el ajo con la cebolla, ya que está citronado, agregan el chile verde, el jitomate. Y ya que empieza a soltar todos los jugos, van a agregar la morcilla, el litro de morcilla o el kilo de morcilla, ¿sí? Y lo van a sazonar con hierbabuena deshidratada, ¿sí? No fresca, aquí va deshidratada. Tip de señora, consejos de señora. Tengo en mis redes sociales una sección que se llama Consejos de Señora. Y uno de los consejos de señora que me mandó una señora, porque de eso se trata, me dijo, si no encuentras hierbabuena en ninguna parte, abre un sobrecito de té. Le cortas el sobrecito y usas lo que está dentro del sobrecito y esa es hierbabuena deshidratada. Entonces, si usted no tiene hierbabuena, un sobrecito de té, de ese McCormick, así le cortan y se lo echan ahí a la morcilla y le ponen también cilantro bola. Una cucharada y media de cilantro bola triturada, molida, que es la bolita que sale en la planta al final, así del cilantro, sería como el frutito, semilla. Y la van a sazonar con sal. Cuando ya está la verdura guisada, así como cuando van a hacer carne, ¿sí? Ya está guisada, toda sancochada, agregan la morcilla, sazonan con cilantro bola, 1 cucharada y media, otra cucharada y media de hierbabuena, sal al gusto y dejan hervir y eso lo sirven con unas tortillas grandes de harina o de maíz. Me refiero a tortillas grandes, no de tortillería, sino las que tienen así un promedio de 25 centímetros de diámetro y que generan una tapita que se levanta y luego le unta mantequilla. Aquí no hay necesidad de untarle mantequilla porque tiene bastante grasa. Disfrútenlo. Es un platillo, creo que de los platillos sonorenses, es un platillo exótico. A lo mejor quienes nos escuchan en algún pueblo dirán, ¿qué exótico va a andar haciendo? Si a mí me dieron desde Sí, pero a lo mejor, pues así como el chiraco, que es un semen de pez globo, no es tan exótico para los japoneses, para nosotros también puede parecer poco exótico, pero si tenemos la capacidad, los sonorenses, de comer, y esta analogía se aplica a cualquier otro lugar, tenemos la capacidad de comer algo tan exótico que nuestro cerebro no parece exótico como la moronga, creo que nos podemos dar la oportunidad de probar otros platos del mundo y con ellos abrir un nuevo libro y un nuevo capítulo de aprendizaje en nuestras vidas. Hasta luego.
¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!